Hola, ¿qué haces? Soy Emily Sech y sean bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo un speed paint de JoJo's Bizarre Adventure y ya les voy a explicar específicamente por qué. Pero antes, un gran saludito para Sanets of Art, para Maximiliano Serving, gracias bro por estar comentando tanto, me apoya muchísimo. Y para Krilleus, que no sé por qué tu comentario no me lo dejaba ver de manera convencional, pero de todas formas, gracias por comentar. Ahora sí, sin nada más que decir, espero les guste mucho mucho y dentro vídeo. En primer lugar, ¿por qué estoy haciendo este dibujito? ¿Por qué estoy haciendo este speed paint? Pues por un simple motivo. Y como he dicho ya en el video anterior, que les estaré dejando por acá arriba si no lo han visto, yo estoy en un concurso, comillas, comillas, en un torneo que se llama el Torneo del Hambre, en el cual consiste básicamente que te dan diferentes temáticas. No importa si no son tu fuerte, te las dan, y no importa si no las conoces, te las dan. Tú tienes que hacer un dibujo basándote en ello y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué sucede? Pues bueno, resulta que a mí me tocó la temática de yoyos. Y sí, con esta cara me quedé. Yo tengo que ser honesta, nunca he visto el anime de JoJo's Bizarre Adventure, pero sé que es muy pero muy conocido por muchas personas. Yo nunca lo he visto porque en general ya no he visto mucho anime desde hace mucho tiempo y me da paja ponerme a ver una serie en general, pero lo que tengo entendido que es una serie bastante buena, bastante conocida. Pero como un reto es un reto, pues igual lo acepté y este es el resultado, el dibujo básicamente. Pero todo esto no quiere decir que nunca en mi vida haya visto lo que es JoJo's Bizarre Adventure. A ver, no me he visto la serie ni tampoco sé de qué va la historia en específico. Pero como digo, es una serie muy pero muy conocida, lo que da a pie que hasta incluso alguien como yo que no ve la serie, que no la sigue, sepa identificar de qué se trata o por lo menos cómo es el estilo. Porque algo muy curioso es que JoJo's Bizarre Adventure tiene un estilo muy pero muy particular. Yo personalmente no es que haya visto mucho ese tipo de estilos en otras series de animación en general. Y la verdad es que, como digo, el hecho de que yo nunca haya visto la serie no quiere decir que nunca haya sabido nada de ella. Por ejemplo, yo he visto unos clips de esta serie que me han hecho mucha gracia. Obviamente, digamos que yo comparto el hecho de ponerle líneas en forma de sombra y también el hecho de hacer, puede decirse, darle valor a la niña. A ver, JoJo's Bizarre Adventure tiene un estilo como más, como exagerado, un estilo muchísimo más rudo, se puede decir. Lo que no quiere decir que esté mal, quiere decir que le da una característica que no muchos otros estilos de animación o de dibujo tienen. Pero es verdad de que al mismo tiempo, cuando quieres pasar eso a un estilo como el mío, por ejemplo, el mío es como muchísimo más suave. Si bien compartimos estos dos elementos que acabo de mencionar antes, pues mi estilo al final de cuentas es muchísimo más suave, lo que termina pasando que estos dos personajes que estoy dibujando pues terminen viéndose como se ven acá. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dibujé estos dos? Porque como digo, yo lo único que conozco de JoJo's Bizarre Adventure es justamente un clip y es de este men que se llama Jotaro no sé qué. Pues este men yo lo vi en un clip, es más se los voy a dejar por acá para que ustedes lo vean. なんだこっちに向かって何かを投げたぞこの風を切ろうとこれは一体イギーだぜほらほらイギーも敵も自分のスタンドを使って防御しないとお互いの体がぶつかるぜこの圧倒的パワーまずい激突する Qué mejor que lanzarle un perrito a tu enemigo ciego para poder vencerlo, ¿no? Y me causó tanta gracia ese clip que dije, a huevo, o sea, no sé nada de la serie, pero de este men tengo que hacer un dibujo porque me ha hecho gracia lo que ha hecho. Con respecto al torneo, pues como digo, no es una temática que fuera mi fuerte o que yo por lo menos conociera.
Si bien, como digo, tiene algo que ver porque de JoJo's Bizarre Adventure conocí el estilo, pero no de qué va la serie. Y decidí hacer un fanart porque al principio dije, ¿será que invento un nuevo personaje pero basándome en el estilo de JoJo's Bizarre Adventure? Y dije, a ver, podría ser, pero creo que no me va a salir. ¿Por qué? Porque como digo, mi estilo es una mezcla y por más que yo quisiera hacer algo similar al estilo de JoJo's Bizarre Adventure, pues creo que igual no me quedaría tan bien o de todas formas no me gustaría mucho el resultado porque yo ya estoy acostumbrada a dibujar de una manera en específico. Pero bueno, entonces dije, mejor voy a hacer un fanart. Bueno, no tiene lógica que sea un fanart de parte mía porque yo no soy fan de la serie, no la he visto, pero vamos a decirlo así para no envolverme tanto. Resulta que, como digo, yo vi justamente esa única escena y dije, pues bueno, voy a retratar algo parecido a eso o me voy a basar en eso. Y también empecé a buscar en las wikis de fans de JoJo's Bizarre Adventure para ver si podía poner algo. Y una cosita que yo antes no sabía era sobre esos textos que aparecen por encima, esas como textos que aparecen cuando un personaje aparece de JoJo's Bizarre Adventure. Yo no sabía qué significaban y yo lo busqué y resulta que esa cosa es como para representar, no sé, sí, lo voy a poner acá, tomé captura. Y con respecto al coloreado, pues bueno, lo mismo de siempre, no es algo muy detergente que digamos, todas las técnicas que he usado en el coloreado lo he usado siempre en los demás de mis dibujos. En el fondo, porque como digo, al principio iba a quedar solo blanco, decidí pasarle, ya saben, la mina de los colores para que dé un poquito de vida y así fui poco a poco difumina, difumina, difumina a lo barato. Sí, con un pedazo de servilleta porque para no ensuciarme los dedos esta vez. Y como digo, yo añadí esas Cs volteadas al revés que la verdad es que son muy características, incluso en los memes son bastante comunes y se da a entender que son de esta cosa. Entonces dije, para que no quede tan vacío, ¿y qué le da más presencia a JoJo's Bizarre Adventure que estas cositas? Porque yo los he visto bastante y siempre que hacen referencia a esto ponen estas líneas. Y acá ya estaba poniendo mi firma y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado mucho, mucho. La verdad es que me gustó bastante. También me costó mucho que como que los cuerpos son muy exagerados y todo, pero me gustó mucho el resultado final. Que se suscriban a este hermoso sensual canal, le dejen su muy cooperativo like y también comenten porque ya saben, si comentan se pueden ganar un saludito en el próximo video. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste mucho mucho y yo me despido. Adiós.